Nosotros damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo y también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, a propósito del anuncio de que se estará convocando próximamente para la designación del Procurador General de la República. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Tobías. Gracias, buenos días, Laura, buenos días, Caminero, buenos días, don Percio, y también a los televidentes que siempre siguen este espacio, y afortunado de compartir esta mañana con ustedes. ¿Qué han sabido en el Congreso de la convocatoria del Consejo? Bueno, nosotros lo que hemos sabido del tema de la convocatoria fue que la semana pasada precisamente el presidente de la República, Luis Abinader, pues en la semanal indicó que para esta semana estaría haciendo la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que sería juramentado, ¿verdad? Porque ya ahí habemos nuevos miembros. Muchos nuevos. Para este cuatrenio, sí, habemos 4 nuevos. Si no hay cambio en la configuración también de la Suprema Corte de Justicia, porque hay un secretario que es miembro de la Suprema, que puede ser el mismo o puede ser otros, que se elige entre sus pares. Y en ese sentido, pues estaremos en espera de esa convocatoria que trae cambios desde el punto de vista constitucional y reglamentario. En el caso de la Suprema hay una señora. Sí, Salcedo. Una magistrada. Sí. De manera que hace hasta sentido de equilibrio de género. De equidad de género, sí. Ahora, aparte de Laura decía del procurador, que es lo más inmediato, y que además es lo que la novedad por la nueva constitución, pero tengo entendido que también se van a evaluar algunos miembros de la Suprema. Sí, en el caso específico del procurador, que era un miembro del Consejo y fue sacado del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora el presidente somete la persona que él entiende que debe ser el procurador y el Consejo lo estaría eligiendo. Es un componente nuevo, habría que ver si habría que aprobar un nuevo reglamento para ese tipo de elección o el reglamento que ya existe para la escogencia de los demás miembros. Y sí, para septiembre, en el mes de septiembre, se había vencido ya 5 magistrados, uno de ellos por fallecimiento y otros 4 que su plazo ya se le venció. Ahí surge un tema interesante. Me imagino que se va a revisar el reglamento antes de que el presidente haga la propuesta, porque ha surgido la idea, bueno, como el presidente lo que va a presentar es un candidato, si el Consejo estaría en desacuerdo con esa persona por alguna razón, o que lo objete la opinión pública y se haga caso, ¿cuál es el procedimiento de que el presidente vuelva a presentarlo? Sí, eso es lo que nosotros hemos visto del año 1994 hasta la fecha, que lo primero que se hace es validar o verificar si el reglamento existente pues todavía tiene vigencia, y en el caso de esto que ha habido cambios, pues establecer cuál sería el mecanismo para el caso del procurador, porque ya los demás miembros de las demás altas cortes, lo que es el Tribunal Superior Electoral, que se le vence el año próximo, y la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional también. Hay un calendario de 5 fechas de aquí a noviembre del 2027, así que hay mucho trabajo en el Consejo. En el caso de que en el día de hoy la comisión del Senado, que está a cargo de presentar las ternas para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, tú estás en la Cámara de Diputados, pero como Fuerza del Pueblo, ¿qué esperan ustedes de la escogencia de estos miembros? Si esperan que repita el presidente de la Junta Central Electoral, o cuál es el perfil que piensan ustedes que puede tener. Bueno, aunque eso es una facultad exclusivamente del Senado de la República, no interviene la Cámara de Diputados como en otras escogencias o selección, lo que esperamos nosotros es lo que siempre espera la ciudadanía, de que la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y de conformación de todo su pleno, los 5 miembros, pues se haga con personas que vayan a cumplir su rol de administrar un proceso electoral diáfano, transparente, democrático y participativo, y que cumplan con el mandato de la Constitución, las leyes y los reglamentos que de manera estatutaria tiene la misma Junta Central Electoral para aprobar reglamentos y resoluciones. ¿Como partido validan que los que están ahí se queden, que sugieren cambio, proponen cambio?
¿Cuál es la visión que tienen? Eso es una decisión que atañe a los partidos políticos. Se supone que el Senado pues debería consultar a las fuerzas políticas porque son los miembros, los árbitros que van a dirigir el proceso de una administración, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero lo lógico es que por lo menos se valore y se pondere. Así que el partido no se ha tomado una decisión respecto a ese tema. Bueno, es que nosotros como partido tenemos minoría en el Senado, es decir, en el Senado el partido de gobierno tiene el 90%, pero no, el presidente de nuestro partido y la dirección política no se ha expresado. Se tiene una posición. Por ejemplo, usted va al Consejo Nacional de la Magistratura con 2 miembros, usted y Omar, están en minoría, pero se supone que van a tener. Sí, por eso digo que lo elegante sería de que se pondere no solamente a la fuerza del pueblo, sino al PLD, a los partidos minoritarios, a todos los partidos políticos, porque esas son las personalidades que van a gestionar, administrar, a ser árbitro de un proceso donde el pueblo espera unos resultados que deben ser creíbles. Ustedes son minoría, pero estaban presentes y muy activos en cuanto a la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque atañe no solamente al país, también ustedes como partido tenían sus propias posiciones. En el caso de la Junta Central, a mí me preocupa el hecho de que ahora mismo hay un proceso abierto de licitación para la adquisición o hacer una nueva cédula de identidad y electoral, y hay unos procesos, y si hay un cambio radical completo, eso es empezar de cero. Bueno, lo que pasa, Alberto, es que el Estado tiene continuidad. Yo no creo que sea empezar de cero. La Junta Central Electoral tiene un know-how, como dicen a nivel los norteamericanos, una capacidad y una curva de aprendizaje de mucho tiempo desde su fundación, y no creo que el cambio de miembros o de titulares o de presidente, en el caso del Pleno, que es un Pleno, pues pueda alterar. Pero ya el Senado entenderá cuáles son los mejores perfiles y las personas que deberían dirigir en este proceso hacia el año 2024, que producto de la misma Constitución traerá cambios, digo, en el 28, para el 28 y para el 32, porque hay unificación de las elecciones en otros periodos y también el acortamiento de la cantidad de la reducción del número de diputados, que se redujo en 20 en total. Pero no hay una ponderación a esta altura de la gestión de la Junta Central Electoral a nivel de la Fuerza del Pueblo. Hasta donde yo tengo entendido no, sobre el tema de su escogencia. Sí escuché que esta semana ya pues la Junta, después de evaluar a cada uno de los aspirantes, pues procederá a su escogencia. Bueno, en el caso del Ministerio de Administración Pública, Sigmund Freud dio unas declaraciones y emitió una circular en la que pedía que los empleados públicos presentaran su recibo de pago de energía y pago de la basura y del agua. Sin embargo, el presidente de la República, frente a todo ese alboroto que se armó con relación a eso, tuvo que salir al frente, enmendar eso y decir, no, eso no es obligatorio. ¿Ustedes cuál es la posición que tienen en torno a eso? Bueno, nosotros entendemos que no es una función del Ministerio de Administración Pública. La Ley de Función Pública 4108 indica cuáles son las atribuciones y competencias que debe tener este ministro. Y los funcionarios pues están designados para cumplir lo que le dice la Constitución y las leyes orgánicas de su ministerio. Yo creo que más que presionar o sancionar o obligar... Dice que no va a haber sanción, ni tampoco lo que le explicó el mismo de la Administración Pública, y el presidente de la República fue enfático con eso. Sí, lo que voy a decir es que más que esto, yo creo que es un deber de cada uno de nosotros pagar el agua, pagar la luz. Yo creo que los funcionarios lo que deben es enfocarse en que le llegue el agua a la gente. En mi circunscripción, por ejemplo, y no sé si el ministro de Administración Pública lo sabe, hay sectores que nada más le llega el agua una sola vez a la semana y 1 o 2 horas, y tienen que estar comprando tanques de agua, galones, cubetas, y pagándola porque el servicio no le llega, y también que le llegue la energía eléctrica, es decir, que en vez de apagones caros también le llegue la energía eléctrica. Eso yo creo que debe ser apagones caros a los empleados. Yo estoy hablando de la función, sí, porque la factura del 2020 hacia acá ha aumentado en 3 ocasiones, porque así lo estableció el pacto eléctrico, y los ciudadanos estamos pagando 3 veces lo que estamos pagando durante esta gestión, y
En ese sentido, yo creo que eso es lo que debe preocuparse el gobierno, que a los empleados le llegue el agua, le llegue la luz y puedan pagarla y que tengan los ingresos para pagarla, porque también más del 50% de los empleados públicos ganan menos de 20 mil pesos y de 10 mil pesos, es decir, que es una obligación de nosotros pagar. Yo creo que aquí se está dando una situación con los funcionarios, y no solamente fue esta, también fue la convención sobre los Países Bajos y el tema de las licencias de conducir de 65 años, que ya el Tribunal Constitucional había dado una sentencia declarando inconstitucional el numeral 2 del artículo 101. Entonces yo creo que aquí los funcionarios están llevando al presidente de la República a temas que no deberían ser competencia de él. Yo creo que esos funcionarios lo que deben es aprenderse su ley, aprenderse sus funciones, trabajar en beneficio de no crearle problema al presidente, porque estamos viendo al presidente todos los lunes en la semana apagando fuego de funcionarios que no están atendiendo sus cartones. Entonces yo creo que los funcionarios deben dedicarse a gobernar. Tobías, a propósito del que menciona el convenio que se ha firmado con los Países Bajos, básicamente Holanda, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? Porque el Constitucional validó el acuerdo a pesar de que tiene varias disidencias de cuatro disidencias ponderadas. Y fue la Fuerza del Pueblo que hizo esa denuncia. Al acuerdo. ¿Cuál es la visión de ustedes? Porque ahora eso pasa al Congreso. Sí, el titular de la Secretaría Internacional de nuestro partido, Manolo Pichardo, incluso allá en el bloque, con nuestro vocero Rafael Castillo, dio una rueda de prensa explicando los aspectos técnicos jurídicos sobre esta medida y lo que implicaría que República Dominicana, aparte de violar la soberanía, cedería espacio marítimo, aéreo y espacial, es decir, las tres cosas, porque cuando uno cede terreno marítimo, también todo lo que es el espacio aéreo para explotación está a disposición de esos países. Y entonces aquí nosotros entendemos, y también la Fuerza del Pueblo este fin de semana a nivel del partido dio una declaración oponiéndose y explicando las razones por las cuales el acuerdo viola la Constitución y entrega espacio y territorio. Ha dicho el canciller que el país ha ganado más. 37 kilómetros. Sería fácil contratar esto, es decir, ver quién está diciendo la verdad antes de firmar un acuerdo. Mire, don Percho, aquí hay temas muy técnicos desde el punto de vista de especialistas que debieron abordarse antes de la sentencia e incluso antes de la firma de la convención, que fue en el año 21, en el año 2021, porque incluso es el propio presidente de la República, una vez firmado, es que pide el control previo, que generalmente quienes lo pedimos somos nosotros, el Congreso. Es decir, cuando llega la Constitución del año 2010 estableció el control previo de esos acuerdos internacionales, esas convenciones, y en ese sentido tanto el Senado de la República como a la Cámara de Diputados, a ambos presidentes, es una obligación remitirle al Tribunal Constitucional una solicitud de control previo, y ellos determinan si ese acuerdo o convenio viola la Constitución. Y en ese aspecto debieron emplearse estudios específicos para esto, porque también aquí hay un tema muy de la geopolítica, ¿vale? Los intereses, porque dicen que posiblemente en esa zona puede haber combustible, que puede haber petróleo, que puede haber otros tipos. Y entonces aquí hay que ver esto desde un punto de vista más a largo plazo, holístico, y que tanto el Tribunal Constitucional, que ya dio su fallo y es vinculante, es decir, las decisiones del tribunal, aunque es una remisión, es a nosotros que nos toca rechazar o no ese convenio, a menos que el presidente pues pueda retirarlo y esperar un plazo, porque lo que se dice es que todavía a la República Dominicana le faltan 4 convenios, aparte de este, le faltarían 3 convenios más, porque hubo uno con Venezuela y otro con Colombia sobre esos territorios marítimos. O sea que lo que decide el Tribunal Constitucional en torno a eso, el Congreso puede rechazarlo. Sí, porque nosotros pedimos
Porque son procesos distintos. Eso no es una sentencia, no es una sentencia, Alberto. Lo que pide la Cámara de Diputados y el Senado de la República es una opinión sobre la constitucionalidad o no. Y ellos dan esa opinión, pero no una sentencia, una resolución de opinión. Y nosotros estaríamos en facultad o de aprobarlo o rechazarlo, porque también la Cámara de Diputados es autónoma, tiene soberanía y puede determinar desde el punto de vista, porque todavía el acuerdo, hasta que no se ratifique, no es constitucional. Es decir, todavía estamos en un proceso previo a que el acuerdo entre en y que al final una cosa es si es constitucional o no y otra cosa es si es conveniente o no. Pero ¿cuál es la discusión que se está dando en el Congreso y cuál es la posibilidad de que haya algún cambio de posición cuando hay una clara minoría desde el punto de vista de los partidos de oposición? Y yo agregaría cuál sería el procedimiento a seguir para conciliar la opinión del Constitucional, la opinión de la Cancillería, que dice que ganamos, y los partidos que dicen que perdemos. Es decir, mira, es importante lo que dice Laura, aunque todavía nosotros no hemos sido apoderados de ese convenio. Allá en el Congreso hay una comisión que está, la Comisión de Asuntos Marítimos, estuvo reunida la semana pasada, nosotros estuvimos participando ahí en esa comisión, aunque no somos miembros, nos interesa el tema, y desde ese punto de vista se está evaluando todos los pros y los contras y ver los entes u organismos que intervienen en este convenio. Pero en definitiva, como usted dice, don Percio, establecerá la conveniencia o no para el país, fuera de que ya el Tribunal Constitucional emitió esa opinión favorable a hacer el convenio con votos disidentes, de la pertinencia o no de que pueda ser modificado, retirado, porque de hecho y de derecho todavía no nos ha llegado a nosotros, así que hay que esperar a ver qué decide el presidente de la República, que fue quien pidió al Tribunal Constitucional esa opinión. Si el presidente la pidió, entendemos que por algo fue, porque lo había firmado por él el ministro de Relaciones Exteriores, y entendemos que por algo el presidente la pidió. Tobías, con el tema de la reforma laboral, que es la otra reforma grande que en este momento el gobierno sigue impulsando, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? No, todavía no hemos planteado posición, porque los niveles de conflictividad que hay con ese proyecto, incluso cuando se sometieron los tres juntos. Ustedes saben que nosotros fuimos sometidos a una andanada de reformas, de reformas que no tuvimos tiempo, tuvimos 3 semanas. Ya se cerró uno y quitaron el otro del medio. 3 semanas, Laura, trabajando entre 12 y 14 horas, hasta tarde de la noche, en vista pública, tuvimos en todas esas discusiones y todavía... Eso es bueno que lo tengan entretenidos todavía. Sí, yo creo que parte de la estrategia del gobierno con toda esta reforma es desviar los temas que preocupan al país y de esto que está pasando últimamente, de la licencia, sobre los grandes problemas nacionales, que es el alto costo de la vida, la falta de empleo y de oportunidades, la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios. Pero creo que sí, que eso es parte de dedicarnos la atención a esos temas, pero es parte de nuestra responsabilidad que tenemos que asumir, porque son temas de la agenda nacional, son temas país que ahora, mañana o después tienen que abordarse. Es decir, yo creo que nosotros... Pero no hay una posición establecida todavía. No, porque lo que se ha indicado, al parecer, fue que el gobierno, repito, no con la premura, sino con la estrategia de todas estas reformas juntos, pues no hubo consenso, por lo menos en el sector patronal empleador, con el tema de la cesantía. Se dice que los demás temas en el SEX, en el Consejo Económico y Social, sí fueron consensuados, es decir, que los disensos fueron llevados a un punto de consenso, y lo único donde había disenso era en este tema, que no fue así con la reforma constitucional y con la fiscal desde el punto de vista del CES. El gobierno no escuchó a nadie, no quiso hacer vistas públicas, no hizo referéndum, y ustedes vieron lo que ha pasado, tanto con la constitucional como con la reforma fiscal. Entonces yo creo que en habría que ver cómo los agentes o los actores intervienen, pero ya el Congreso sí está apoderada, por lo menos el Senado de la República, de la reforma laboral. Los empleadores tienen como la esperanza, y quizás es una de sus estrategias, es lograr que, a pesar de haber llegado a un consenso en los demás temas, en el caso de la cesantía, donde no hubo consenso porque tiene más de 5 años más discutiéndose eso, ni lo aprueba
el sector oficialista ni lo aprueba tampoco el sector sindicario. Hoy vamos a tener a Pepe Abreu aquí en una entrevista después de ti. Entonces ellos piensan que en ese Congreso Nacional pudieran cambiar ese tema y lograr lo que ellos quieren. O eliminar la cesantía o bajar a 5 años o poner un límite de 5 años para que aquellos que tengan 20, 30 y 40 años trabajando en una empresa solamente, cuando lo cancele, solamente le paguen 5 años de desahucio. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que como la Fuerza del Pueblo apoyaría eliminar eso? Mire, Caminero, es muy difícil que aunque por ejemplo el partido de gobierno tenga una mayoría, yo dudo que representantes del pueblo se echen sobre sus hombros la responsabilidad de quitarle a los trabajadores sobre todo un derecho adquirido como la cesantía. Sí. Ellos sí han propuesto mecanismos. Escuché a la presidenta de Copardón, creo que Laura Peña, indicar propuestas, 2 de ellas, por ejemplo, yo estuve en un debate junto con ella en ese tema, y es el de el seguro de desempleo, que fue rechazado, el permitir hasta 10 años, es decir, que haya la cesantía hasta 10 años y después de ahí pues se interrumpa y que sea para los nuevos empleados y que no se afecte de manera irretroactiva a los trabajadores que ya tienen esos derechos adquiridos, pero es muy difícil desde el punto de vista de las luchas que han librado los trabajadores, que no importa el partido político que sea, que pueda permitir que a trabajadores que tienen mucho tiempo, se levantan a las 5 de la mañana, desarrollan una labor productiva y que tienen un derecho adquirido constitucionalizado incluso y en una ley como el Código Laboral, pues un representante o la mayoría de los representantes pueda quitarle estos derechos a los trabajadores. Yo con la experiencia y el tiempo que tengo allá, yo lo dudo. Ustedes sacaron 38% en el proceso electoral pasado. 30. Bueno, y lógicamente han adquirido la vocería de la oposición como partido principal. Imagino que todo el mundo está mirando al 28. Hasta usted. Hasta usted. Hasta yo. Sí, bueno, todo el mundo. Todo el mundo. Y sobre todo con la ratificación del presidente de que, bueno, termino y ya, y alguien vendrá. ¿Les preocupa a ustedes como partido que el país no haga lo que tiene que hacer? Porque yo creo que había un consenso en el tema de la reforma, a pesar de que yo creo que el gobierno se equivocó en cómo planteó la reforma y cómo la manejó. Pero ¿ustedes tienen alguna preocupación como partido que el gobierno no haga lo que tiene que hacer y llegar al 28 con un país quizás deteriorado desde el punto de vista económico, que resulte complicado gobernarlo? Mire, más que como partido y que como político, yo siento una gran preocupación, lo que estoy viendo de hace 2 meses para acá. Veo un país verdaderamente que no se le ve rumbo, mucho de manera errática, muchos errores, no veo un plan, no veo una directriz, no veo apuntando a un tema específico. No creo que pueda ser porque el presidente de la República no vaya a repostularse en el año 2028, porque ellos tienen precandidatos, ¿verdad?, aspirantes a la presidencia y son un partido, pero veo en el horizonte esa falta de una estrategia, de una directriz, de planes, proyectos y programas, y creo que incluso parte de los funcionarios que están en el gobierno pues están trabajando cada uno de ellos de manera desorganizada, no bajo una directriz como haya un director de orquesta, y eso nos preocupa. Me preocupa a mí, me preocupa al pueblo, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, porque en definitiva ninguna persona pensará en el fracaso del país, no importa quién esté gobernando. Y eso es muy complicado. Pudiéramos llegar al 2028 con una situación prácticamente inmanejable si las cosas siguen manejándose como vamos. No quiero dejar de mencionar muy brevemente, Tobías, y ya tenemos poco tiempo, el tema del tránsito, la medida reciente de los alcoholímetros, la situación de los semáforos. Danos, por favor, desde tu experiencia en ese sector, en otros momentos, ¿cómo ves el panorama en la actualidad? Mire, Laura, yo ahí en ese tema ya, aunque fui autor de la ley durante 12 años, fui director de tránsito, tengo 20 años en el tema, soy un punto de referencia.
ya no quiero hablar de esos temas, quiero hablar más de los temas de tecnología. Oh, pero ven acá. No, Ya porque, soltaste porque eso. el fracaso del Intran. El Intran ha tenido 4 directores en esta gestión. Ajá. Ahí sí es verdad que ni hay proyectos, ni hay política, ni hay planes, ni hay nada. Cuando tú ves un país que un tema tan importante como la movilidad sostenible de personas y carga, el transporte terrestre como actividad económica, que si se paraliza el transporte, se paraliza el país, el tránsito y la seguridad vial que estamos encabezando en el mundo, en accidentes de tránsito, no tiene cabeza y está manga por hombro, como dicen en el pueblo. Así están las demás instituciones. Yo he tratado de hablar muy poco de ese tema porque en definitiva nosotros le dimos al país una ley durante 12 años, trabajada 15 legisladores de manera muy responsable porque entendimos que era, y la ley no es el problema es su aplicación y que han usado la ley para hacer negocios más que para resolver los problemas del país y los resultados están ahí. Entonces yo creo que el tema de los alcoholímetros es algo que está en la ley, eso debió empezar, hay un reglamento incluso del año 2017. Es decir, ahorita usted decía de que nos tienen dedicado algunos temas para que nos olvidemos de que el pan, por ejemplo, está a 10 pesos, de que ha subido el arroz, de que ha subido la tasa de interés, que ha subido la tasa del dólar, y esos son temas que entran y salen, pero no solamente está el alcoholímetro, están los radares, está en la ley, está el tema de dar rigurosamente las licencias. Sí, la ley tiene una ruta crítica para los próximos 20 o 30 años y no han querido aplicarla tal cual. Dice, eso es un código, 360 artículos y 32 reglamentos que nos dedicamos, incluso el país completo, todos los partidos políticos mandaron a apoyar esa iniciativa que estaba pendiente de hace 30 años y los resultados que tú ves son catastróficos. Las expectativas de nosotros en ese tema en estos 3 o 4 años es que siga igual o peor de lo que ha estado en los últimos 4. La Dirección de Impuestos Internos dio una cifra sobre el parque vehicular. 3.4 millones de motores, 1.1 millones de vehículos, que nos ubica en el tercer país con mayor cantidad de autos. Solo nos supera Brasil y Argentina. Eso parece complicar más la cosa. Sí, eso no es para celebrar. Aunque aquí a finales de año se hacen ferias, se venden 11.000 millones de vehículos. Hay mucho movimiento económico, mucho movimiento económico. La mayoría es por préstamo. Yo vendo el mío usado y cambio el otro y sin tener dinero me meto en otro problema. Y aquí los carros no porque aquí el problema, oigan cuál es el problema, que nosotros, cada uno de nosotros, resuelve de manera individual y particular un problema que es público. Me explico. Aquí el parque vehicular ha crecido en los últimos 20 años y no en este gobierno, de un 4 a un 6%. Promedio, todos los años entran más de 60.000 unidades, entre nuevos y usados. Pero hay años que ha crecido un 7 hasta un 10 en los gobiernos de Leonel Fernández, por ejemplo. Pero la apuesta debe ser a la masificación. La apuesta debe ser a la colectivización, la apuesta debe ser a que haya más metros, más monorriel, más trenes, más tranvías, más rutas alimentadoras, que el transporte funcione, que haya integración técnica y operativa del transporte. Y que es compatible con lo que ha planteado el gobierno. Y que en una casa donde hay 5 vehículos, salimos todos a la misma hora, muchas veces en proyectos donde la gente está buscando por seguridad ciudadana, proyectos residenciales que están a una sola entrada y una sola salida por cámara, y entonces entaponamos todas las vías públicas con toda esta gran cantidad de vehículos, y verdaderamente esto dista mucho de lo que debería ser un desarrollo y una planificación del tema de la movilidad, porque no estamos opuestos a que se venda vehículos, no estamos opuestos a que entren unidades, porque los vehículos van renovándose según el tiempo, pero la verdadera apuesta debería ser a que funcione el transporte público. Pero aquí no mueren los vehículos, don Percio. Tal vez también eso, la salida de los vehículos, dependiendo del tipo, según el año de fabricación. Tobías, gracias por haber estado con Gracias nosotros. Despedimos a Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.